¿Qué es un cartucho fonográfico? Un cartucho fonográfico no es más que un pequeño componente electromecánico montado en la parte delantera de un brazo de tono o un tone arm en una tornamesa o tocadisco. Hay dos secciones principales que lo componen. Eh, eh, una es el cuerpo del cartucho, el cual aloja las bobinas de cable que generan señales eléctricas que luego se transfieren a través de los cables del brazo a la etapa de fono en un amplificador. Luego está el conjunto de la aguja óptica, que consiste en una moldura de plástico con una viga voladiza o un tubito que agarra una aguja óptica que vibra al trazar las ranuras de grabación, como lo que estamos viendo acá en la imagen. La aguja viene siendo la punta en el extremo frontal de la viga voladiza. Eh, el potencial del rendimiento de un sistema de reproducción de discos está definido por las capacidades del cartucho fonográfico. O sea, el equilibrio tonal, el rango de respuesta, la claridad en los picos musicales, la separación estéreo y la ausencia de ruido y distorsión se ven afectados desde el principio. La selección de este primer componente es fundamental para el disfrute completo del resto de su sistema. Entonces, podemos pensar que un cartucho fonográfico es como un micrófono mecánico. O sea, un micrófono convierte cambios de presión de aire a un voltaje correspondiente y el cartucho fonográfico convierte la ranura de un registro en voltaje, lo cual se convierte luego en el audio. Entonces, vamos a ver la anatomía de un cartucho fonográfico desde el vinil hacia arriba. Primero tenemos la aguja y el objetivo de la aguja es que nunca abandone la ranura debido a un conflicto mecánico entre la superficie de la aguja y la superficie de grabación. La fuerza que pone una aguja sobre la superficie de grabación viene siendo 4 toneladas por pie cuadrado. La temperatura de la aguja llega hasta 320 grados Fahrenheit. Hay diferentes tipos de agujas y una aguja esférica de tamaño normal es demasiado grande para caber en ranuras de alta frecuencia a medida que la ranura se acerca al centro. Teóricamente, un pequeño radio esférico encajaría en el espacio, pero toda la fuerza de seguimiento se distribuiría en un punto de contacto muy pequeño, lo que daría como resultado una presión muy alta en libras por pulgada cuadrada en el vinilo. Los perfiles avanzados de aguja fueron creados para tener mayor área de contacto y mayor distribución de peso. Luego de la aguja, vendríamos viendo la viga voladiza o cantilever. Es una varilla o tubo que conecta la aguja al generador del cartucho. La viga voladiza perfecta va a ser baja en peso y masa para no interferir con la aguja que traza las ranuras. Perfectamente rígida para transferir los movimientos y no resonará para agregar su propia energía a la aguja o al generador. Las vigas voladizas se pueden hacer de tubos de aluminio, de boro, de zafiro, rubí y otros materiales. Luego de la viga voladiza tendremos la suspensión. O sea, la suspensión viene siendo de cartucho fonográfico, es como la puerta de entrada al éxito de un cartucho fonográfico. La suspensión generalmente está hecha con un material o sea, elastómetro compatible que permite que la viga voladiza se mueva libremente en las dimensiones que requiere la aguja, pero también actúa para amortiguar las resonancias de la viga voladiza. Ayuda a evitar que la aguja se mueva en el surco de grabación y sostenga la posición en la viga voladiza en su lugar con respecto al generador. Cuánto se mueve es medida en CU o unidades de cumplimiento. Se expresa como un número que se ve como 10-6 centímetros, o sea, se ve así. En palabras comunes, cuanto mayor sea el primer número, más flexible será la suspensión. Y cuanto menor sea el número, menor será el cumplimiento o más rígida será la suspensión. Luego vienen los generadores. Los generadores hay dos tipos. Está la bobina móvil o moving coil o el magneto móvil o moving magnet. Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre estos. Entonces, según la ley de inducción, cuando un campo de un imán cambia de posición con respecto a las bobinas,
El resultado es la fuerza electromotriz o el voltaje. Este voltaje se desarrolla físicamente como un resultado activo. No es una representación matemática como es una representación digital. Cuando hablamos o se toca un instrumento musical, los cambios en la presión de aire se ponen en movimiento físicamente como resultado directo de esa actividad. De ahí nuestro uso común de la palabra análogo. La realidad de la reproducción de discos de vinil son la misma acción básica. Entonces, un micrófono es muy similar en concepto a lo que estaba hablando. El diafragma en un micrófono reacciona a los cambios de presión de alguna fuente. Por ejemplo, una voz que hace que los imanes y las bobinas interactúen, desarrollando una fuerza electromotriz que luego puede amplificarse aún más en la cadena de reproducción o capturarse en un dispositivo de grabación. En un cartucho fonográfico, la dirección en que se mueve el lápiz óptico o la aguja, izquierda, derecha, arriba o abajo, determina qué combinación de bobinado se activa por la posición cambiante del imán. Así es como genera la señal que va al canal izquierdo, al canal derecho o a la combinación de ambos. La fuerza del imán y el número de devanados en la bobina determinan la cantidad de voltaje de salida que generará el sistema. El magneto móvil, lo que veremos es que al final de la viga voladiza se coloca un imán que tiene un aspecto positivo y negativo, al igual que cualquier imán. El imán emana energía llamada campo de flujo, que se mide en unidades de densidad llamadas Gauss. Como forman parte del mismo conjunto, cuando la aguja sigue las ranuras, pone el imán en movimiento de la misma manera. Y colocados cerca del imán hay un par fijo de bobinas de cable, dos cables, 4 extremos positivos y negativos para cada canal. Luego la bobina móvil o moving coil es el mismo principio básico que el diseño de la magnética, pero al final de la viga voladiza hay un par de bobinas enrolladas alrededor de un molde y el sistema magnético más pesado está fijo en su lugar. La ventaja de este tipo de diseño es que tiene una masa mucho más baja unida a la viga voladiza, por lo que la aguja tiene menos masa para poner en movimiento y luego ser influenciado una vez que esté en movimiento la aguja. El cuerpo. El cuerpo del cartucho o la carcasa debe mantener el conjunto de generador firmemente en su lugar. Cualquier movimiento del generador y la precisión de todo el sistema se ven comprometidos si hay algún movimiento. Perdón. Hay una gran cantidad de energía que se transfiere eficientemente al cuerpo desde el generador porque está muy firmemente unido. El cuerpo debe estar tan libre de resonancia como sea posible. Cualquier energía que se genere como resonancia en el cuerpo también puede transferirse nuevamente al generador, comprometiendo su función. Un objetivo del cuerpo es crear una ruta de energía limpia y directa, con una baja impedancia, desde el generador hasta donde el cartucho se une al brazo. La historia de Sumiko fue fundado en 1972 por David Fletcher en Japón. Y durante casi 40 años, la compañía ha estado fabricando cartuchos de alta gama para reproducción de vinilo de alta calidad. Los primeros cartuchos de Sumiko se lanzaron en 1982 con el lanzamiento del Talismán, que fue seguido poco después en 1984 con el lanzamiento del cartucho Alchemist Moving Coil, el primero de su tipo en producción en masa. En 1992 se lanzaron los conocidos cartuchos Oyster, Blue Point y Black Pearl. Estos cartuchos siguen siendo modelos populares en su catálogo actual. Con los años, Sumiko se ganó una reputación como marca de prestigio para cartuchos, satisfaciendo a los audiófilos, exigentes con imanes móviles y cartuchos de bobina móvil, que abarcan todos los precios y tecnología. David Fletcher y dos socios comerciales llamaron a la compañía en honor a una de las esposas originales de los socios. Sumiko más tarde se hizo cargo por su esposo como el tercer compañero de fundación.
El plan comercial original era imponer oradores del este de Europa. Cuando no funcionó, decidieron buscar su producto fabricado en Japón debido a los contactos y habilidades lingüísticas de Sumiko. En 1980 fabricaron el brazo MDC 800, el que llamaban el brazo. Este fue el primer producto diseñado en Sumiko. Y el precio en esa época eran $1,200 en 1980, lo que habla de su calidad y es considerado por muchos como el diseño de brazo más avanzado en ese momento. En 1981, no contento con ningún diseño actual, David Fletcher comenzó a trabajar en un tornamesa o tocadiscos para Sumiko. Esto eventualmente condujo a la formación de la industria SOTA o State of the Art y el tornamesa SOTA, o sea, State of the Art Sapphire. En 1980 era el único tornamesa de alta gama fabricado en los Estados Unidos. El éxito de State of the Art ayudó a lanzar una nueva ola de fabricantes estadounidenses de tornamesas y tocadiscos. La línea Talismán se lanzó en el 1982. El Talismán A, B, S y el Talismán Virtuoso fueron nuestros primeros cartuchos de fono diseñados internamente. Luego, en el 1983, 1984, salieron el Sumiko MMT y el FT3. Estos eran brazos de masa media y fue el segundo brazo de la casa. El brazo solo estuvo en producción unos años, el brazo MMT, pero la cubierta removible que tenía fue descontinuada solamente, o sea, solo recientemente. La serie FT fue nuestro último brazo producido por Sumiko y ya era una opción más asequible. En 1990 aparece la línea Oyster de cartuchos Sumiko, la cual está todavía disponible. Estaban el original Oyster, el Black Pearl, el Pearl y el Blue Point. Y estos fueron los primeros cartuchos así en línea ya más asequibles de la marca. Los nuevos diseños de Sumiko tienen, o sea, el control de resonancia es la ventaja clave en los nuevos diseños. El cuerpo debe de estar tan libre de resonancia como sea posible. Cualquier energía generada como resonancia en el cuerpo también puede transferirse nuevamente al generador, distorsionando la señal. Y un objetivo del cuerpo es crear una ruta de energía limpia y directa, con una baja impedancia mecánica del generador hasta donde el cartucho se une al brazo. Un mejor control de resonancia ofrece muchos beneficios, como lo son la menor distorsión, menor fatiga, dinámica mejorada, fondo más silencioso y un tiempo de respuesta más rápido. Esto es parte de la nueva línea de Sumiko. Son muy competitivos en precio. Tienen el cuerpo unido, no presionado. Agujas son intercambiables para estos tres modelos. Es el Rainier, el Olympia y el Moonstone. El ametista es el considerado el mejor cartucho en el mercado de moving magnets con agujas reemplazables. Tiene un gran escenario sonoro, dinámica potente y muy musical. Es una insignia de la serie Oyster, con un diamante desnudo de fine line. Cuerpo generador especialmente ajustado para maximizar la excepcional aguja. Las notas de escucha de estos tres es que son muy equilibrados sin grabado de alta frecuencia, lo que enfatiza el ruido de grabación. Por ejemplo, el Rainier es un cartucho de nivel de entrada sólido, tranquilo, impresionante por el precio. La aguja suena muy tranquila y compuesta en el surco. El Olympia tiene unos graves excelentes y una sensación analógica muy suave, a la vez que es claro y sin congestiones a través de las frecuencias altas. Tiene muy buena dinámica y claridad en general. El fondo es muy tranquilo con muy buena microdinámica. El Moonstone presenta una imagen densa, muy bonita, que es muy dimensional. Gran salto por encima del Olympia. Excelente manejo de bajo nivel, musical y divertido de escuchar. Gran dinámica. Resuelve música compleja con facilidad. Y el Amethyst es un cartucho excepcional. Tonalidad muy rica, conducción silenciosa.
impresionante, dinámica y control con un gran escenario sonoro. El Songbird tiene la placa superior rígida fabricada por medio de un CNC. Es muy sólido, estable y está bien compuesto con excelente empuje y golpe. No es sensible a Super VTA, fácil de configurar. El Songbird es un cartucho que hace que otros cartuchos de Moving Coil suenen nerviosos. Es muy sólido, estable y bien compuesto, con excelente empuje y golpe mientras exhibe una delicadeza agradable. Es de gran valor. La voz masculina se escucha articulada y clara, con una característica tonal ligeramente empujada hacia un equilibrio espectral más cálido. Las frecuencias altas están en el lado más suave, lo que puede ser un cambio positivo de las ofertas de precios competitivos que algunos consideran un poco brillantes. El cartucho es silencioso, no brillante y dinámicamente emocionante en las frecuencias más bajas. Las voces femeninas son un punto fuerte, hermoso color en la voz, nunca al límite en el extremo superior, por lo que esas grabaciones de micrófono no se dirán mal. Songbird también es perfecto para oír funk, rock pesado, tambores dinámicos, cuernos, saxo, guitarra y cualquier voz con un tono bien alto. El impulso dinámico en el extremo inferior, tanto tonal como dinámicamente, se presta a esta música. La complejidad de esta aguja o de este cartucho nunca se desmorona por completo, pero tampoco se escucha de manera áspera o confusa. A muchas personas que escuchan rock clásico les gustará este cartucho. El Starling es rápido, limpio, coherente, dinámico, con un rico equilibrio tonal y un fondo silencioso. Tiene un gran ritmo y maneja. El Starling baja muy fácil y limpiamente, con textura y potencia, y sin borrosidad y vacilación. Las voces masculinas se oyen poderosas y tienen una gran claridad. La imagen central es perfecta y muy sólida. Se escucha un espacio muy tranquilo y definido entre los instrumentos. Representa fácilmente todas las cuerdas en el espacio, dispuestas en un entorno orquestal grande y amplio. Gran linealidad dinámica en todo el espectro. Cuando se escucha una orquesta, el poder y la dinámica están completamente presentes, sin tensión. El bombo, la caja, la guitarra, las bocinas, todo surge con inmediatez y un chasquido. El golpe transitorio está justo allí, muy poco borroso. Estos son los nuevos modelos de Sumiko y son modelos muy asequibles. Y aquí hemos podido escuchar un poquito más sobre la marca, sobre lo que es Sumiko y sobre lo que son los cartuchos fonográficos. Si tienen alguna pregunta. Ok, por ahora no tenemos ninguna pregunta en línea. No sé si quieras hablar de algunas de las diferencias que existen físicamente entre uno y otro. Bueno, físicamente la diferencia que existe entre uno y otro es la fabricación. Unos son, por ejemplo, de un material diferente, unos son en metal, otros son en un plástico moldado, unos son, por ejemplo, el Songbird, el Starling, son moving coil, los otros son magnéticos, los otros que habíamos hablado, el Rainer, el Olympia, el Moonstone y el Ametista, son diferentes agujas, son diferentes cartridges, pero no hay mucha diferencia tampoco en cuanto a lo que es la construcción de ellos, son muy robustos todos, no importando el rango del precio en que estén. Yo voy a pasar aquí a... Déjame ponerme yo como presentador. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Entonces aquí
esta sección de aquí, podemos ver algunas de las diferencias. Y esto tiene que ver con la manera en que están construidos, obviamente, como dice Yamil. Pero puedes ver, por ejemplo, que en este modelo que está aquí, que se llama el Blackbird, y el modelo Evo 3, que está aquí, hay algunas diferencias en la respuesta de frecuencia, y es lo que la aguja puede sacarle de información al disco. Y puedes ver que, por ejemplo, el Blackbird llega a bajar hasta 10 Hz de información, que es bien bajo. Incluso si recuerdan, la mayoría de las bocinas, la respuesta de frecuencia de la bocina va de 20 Hz a 20.000 Hz. O sea que aquí estamos hablando de unas diferencias bastante sutiles entre una y otra. La impedancia sigue siendo más o menos igual. La separación del canal sigue siendo más o menos igual entre las tres. El cantilibrio, que es el espacio que está entre la aguja y el La viga volada. cuerpo, la parte voladiza, pueden ver que hay diferentes materiales también, lo cual hace que la aguja obviamente pueda generar diferentes tipos de respuestas de frecuencia también. El stylus es igual en los tres. El compliance, ¿sabes algo del compliance, Yamil, y lo que puede significar? El compliance viene siendo la presión que genera la aguja sobre y la suspensión también. Entonces, mientras lo que comentaba sobre la suspensión, que mientras el número es, mientras el primer número sea mayor, va a ser más flexible, lo cual va a ayudar que la aguja se mueva con respecto o sea, va a mantener la posición de la aguja en cuanto a la viga, o sea, la viga voladiza la va a mantener más rígida o menos rígida, lo que va a hacer que la aguja se mueva mejor sobre el vinilo, sobre el disco. Entonces, mientras mayor es el primer número, es más flexible. O sea, mientras menor, el cumplimiento va a ser mejor, o sea, mientras más rígida sea. Por eso si ves, el Blackbird tiene el compliance más bajo, o sea, el primer número, lo cual hace que sea más rígido la suspensión y sea mejor aguja. Por eso si te fijas, la frecuencia de respuesta de esta llega hasta 10 Hz y es porque tiene mucho más presión sobre el vinilo. Eso es un buen punto. Son cosas técnicas que el propósito de este curso es entrar un poco en detalle en esas cosas técnicas, por eso lo estamos haciendo con ustedes. También pueden ver que las agujas tienen una recomendación de la fuerza que le deben de poner a la aguja. Sí. Eso tiene que ver más bien con el O el brazo. brazo. Sí, el brazo de tono normalmente tiene una pesa atrás y esa pesa al final tú puedes graduar la cantidad de peso o de gramos que quieres presentar sobre la aguja. Y esto normalmente el cartridge viene con un peso recomendado porque como dice aquí que la suspensión es más rígida y lo cual hace que genere más peso sobre el vinilo, necesita que el brazo sea un poquito más pesado también, o sea, que le ponga un poco más de peso. Así que estas son los tres disponibles en Moving Coil. Ahora pasemos a Moving Magnet, donde la tecnología es diferente. Puedes ver algunas de las agujas que están disponibles. Estas son ya más viejas, pero siguen siendo agujas buenas. Y pueden Siguen, ver aquí, perdón, siguen estando disponibles. siguen estando disponibles, correcto. Pueden ver aquí las respuestas de frecuencia de los tres en Moving Magnet. Eh, Pueden ver que la Pearl original tiene una respuesta de frecuencia que llega a 12 Hz
mientras que la Oyster azul que está a la derecha llega solamente a 30. Así que Ujú. ahí puede haber, y me imagino que habrá una diferencia en precio también con Hay una el, diferencia en precio también bastante pronunciada ahí. ya. Em, Pueden también ver el tipo de stylus cambia de elíptico a esférico en algunos de ellos. También cambia el compliance, que es lo de la fuerza que explicaba Yamil. Y en el caso del Oyster azul a la derecha, la fuerza del tone arm eh, cambia un poco también. Sí. Así que Fíjate que mientras más bajo es el compliance, el primer número, más recomiendan fuerza en en el en la brazo. pieza. Ajá, en el brazo. Ok, perfecto. Bueno amigos, no veo ninguna otra pregunta, así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Este vídeo va a estar disponible en el canal YouTube de Polaris Controls, se llama así mismo Polaris Controls todo junto, con ese al final, lo estaremos subiendo en los próximos días. Síganos, mañana tenemos otro webinar a las 11, no, perdón, hoy es jueves. El martes tendremos otro webinar a las 11 de la mañana. Estén pendientes que les estaremos enviando información de los webinars de la semana entrante y de la semana de más arriba en los próximos días. Nuevamente, gracias. Les deseamos a todos un buen fin de semana. Cualquier pregunta, siempre estamos a la orden.